Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver dos ejercicios del último tema que estuvieron viendo, que tiene que ver con modelos de costeos. Em, el primero de los dos es un poco más sencillo, como que va un poco más al, al punto, y el otro es un poquito más complejo y bueno, va a estar bueno como para, teniendo ya la base del primero, como para ver un poco más en profundidad los distintos costos y las distintas situaciones que pueden ir apareciendo. Em, Como para hacer una pequeña introducción teórica, nada, los modelos que vamos a ver, que son 4 en total. Tenemos el modelo de costeo completo, em, que puede ser real o histórico, es decir, que toma en cuenta información del pasado, que bueno, que ya ocurrió en los estados contables, y el costeo también completo puede ser presupuestario o, digamos, estimado, que es mirando al futuro. Y después el costeo completo lo que tiene es que, bueno, tenemos en cuenta todos los costos, tanto variables como fijos, mientras que en el costeo variable vamos a tener solamente en cuenta los costos variables justamente. Y bueno, también el variable puede ser en términos históricos o real, que es nada de lo que tenemos ya como información pasada, o puede ser presupuestaria o estimada, que en eso es lo mismo que el completo, pero bueno, con esta diferencia de que solo vamos a considerar los costos variables. Así que ahí les voy a empezar a compartir, así nos metemos de lleno en lo que es el primer ejercicio. Em, Avísenme cuando puedan ver. ¿Me están viendo? Sí. Sí, Buenísimo. Bueno, entonces el primero de los dos ejercicios, que nada, como les decía, es el que es un poco más corto y que va un poco más directo, ya nos da los datos y no tenemos que hacer tanto procesamiento, es el ejercicio del abono. Bueno, cualquier cosa me pueden ir parando, me pueden ir frenando. Si hay alguna pregunta que les vaya surgiendo, tanto teórica como, bueno, del ejercicio o de dónde sale algún número o lo que fuera que quieran, nada, me pueden ir frenando tranquilamente. Entonces, lo que nos dice es, bueno, la empresa industrial El Abono elabora un único producto en su línea de producción. Según las estadísticas del último mes, se sabe el nivel de producción de 19.000 unidades, las horas máquinas trabajadas, que son 6.360, la materia prima consumida, que es 9.500 kilos a 5,20 como precio unitario por kilo. Es decir, que nos da en total 49.400, que sería multiplicar 9.500 por 5,20. Después nos dice la mano de obra directa de 5.890 horas hombre a 2,80 por hora hombre, que bueno, si lo multiplicamos nos da 16.492. La carga fabril variable, que es de 17.723,20, y la carga fabril fija, que es de 26.752. Bueno, y después nos dice el stock de productos terminados aumentó de 0 a 100 unidades en el mes. Bueno, después nos da un poco más de información, nos dice los ingenieros de fábrica se manejan con costos hipotéticos predeterminados obtenidos sobre la siguiente base de los siguientes datos. Nos dice materia prima, bueno, nos dice la cantidad de kilos por unidad y el costo de la materia prima. Lo mismo para mano de obra directa, nos dice 0,25 horas hombre por unidad a 3,50 horas por cada hora hombre. La carga fabril variable, que es de
0,3 horas máquina por unidad. Y bueno, y el valor de la hora máquina es de 2,70 y lo mismo para la carga fabril fija. Después nos dice la cuota fija está calculada en función de un presupuesto mensual de 54.000 y un nivel de actividad normal de 9.000 horas máquina. Y después nos dice se pide determinado costo unitario según, bueno, los 4 modelos que decíamos, que son el costeo completo histórico o real, el costeo completo predeterminado o presupuestario o también estimado, el costeo variable histórico y el costeo variable predeterminado. Y bueno, eso es todo. Entonces, ahí lo que voy a ir pasando es al Excel. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es dos cuadritos como para ir completándolos. El primero es de costeo completo, es decir, que vamos a considerar todos los costos, tanto los fijos como los variables, y después tenemos lo que es el costeo variable. Acá lo que hice fue más que nada copiar la información que nos daba acá, que bueno, nos dice materia prima 49.400, mano de obra 16.492, la carga fabril variable y la carga fabril fija. Esos son los 4 costos que nos menciona y bueno, acá está cada uno de ellos en lo que es su valor monetario. Entonces acá lo que tendríamos que hacer como para obtener el costo resultante, que sería el unitario, es tomar este valor y dividirlo por la cantidad de unidades que se producen. Que esto también estaba así como dato, que bueno, nos dice que en el último mes tuvimos 19.000 unidades. Entonces, este número ya lo tenemos acá y acá simplemente lo que tendríamos que hacer como para llegar a un costo unitario es hacer la división del costo total sobre el nivel de producción. Y entonces, bueno, así nos va dando en este caso 2,60, perdón, sería. Después, acá nos da 86 centavos, 86,8 sería, 93 y 1,40. Es lo que nos da, que sería el costo de cada uno de los ítems que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, después al hacer la suma de los distintos componentes que tiene el producto, llegamos a que el costo unitario es de 5,80. Esto siempre, nada, como decíamos, considerando el costo histórico y completo, porque tuvimos en cuenta tanto los variables como los fijos y la información que nos decía acá, que son las estadísticas del último mes. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer, que es lo que vamos a hacer ahora, el predeterminado, ¿qué es lo que deberíamos considerar? ¿De dónde deberíamos partir acá del enunciado? ¿Qué les parece? De los datos hipotéticos. Exactamente. Acá nos dice los ingenieros de fábrica se manejan con costos hipotéticos predeterminados. Entonces, bueno, acá o sea, los ítems que nosotros tenemos que considerar son los mismos: materia prima, mano de obra, carga fabril, variable y fija, pero acá va a ser distinto porque no es información del pasado, sino que es información del futuro, es predeterminado, presupuestado. Entonces acá lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos 0,45, que es lo que se necesita por unidad de materia prima, y el valor unitario sería 5. Entonces hacemos 0,45 por 5 y nos da lo que sería el costo unitario de la materia prima en el costeo predeterminado.
Acá lo mismo, hacemos para mano de obra 0,25 por 3,50. 3,50. Acá hacemos 0,30 por 2,70. Y acá, en el último, que es la carga fabril fija, tenemos que hacer 0,30 por 6, que sería el valor, 6 es el valor unitario y lo que necesitamos en cada uno de los productos es 0,3. Entonces, siempre lo esperable o lo lógico, salvo que sea una economía muy inflacionaria, es que más o menos sean parecidos los costos, es decir, que si acá me dio 2,60, acá no me dé 20. Pero bueno, sí hay diferencias porque por la variabilidad que va habiendo en los costos. Entonces, lo que nos dice acá es que el costo unitario em, presupuestado es de 5,73. Entonces, ahí vemos que hay una leve diferencia que respecto a la información histórica estaría siendo un poquito más bajo el costo unitario. Acá no lo dividimos por el nivel de producción porque ya directamente nos lo daba en el enunciado, nos lo decía como cuál era el costo unitario. Bueno, después, para hacer el costeo variable es bastante parecido. Yo acá en realidad les había armado como para que sea más sencillo. Esto es lo mismo que hicimos recién. Sería esto por esto, que es lo que salía del enunciado, ¿no? O sea, había copiado esta tablita, que es lo que acabamos de hacer, y la multiplicación. Pero bueno, los resultados es lo mismo que hicimos recién. Como para que se lo aclaro más que nada, porque estaba esto acá para que no quede vacío. Y después tenemos costeo variable, tanto histórico como predeterminado. Y acá, ¿cuáles les parece que tendríamos que utilizar como costos? A diferencia de lo que usamos recién. ¿Materia prima les parece que sería variable o fijo? Variable. Exactamente. Entonces, acá eh, vamos a copiar el mismo valor. Esto, acá copiamos todo lo mismo. O sea, una vez que determinamos que es variable, después todos los cálculos van a ser exactamente iguales. No, directamente podemos tomar el valor que ya habíamos calculado antes y, em, y quedarnos con eso. Después, bueno, este lo voy completando, que es acá fija, obviamente no va a ser, y variable sí, así que este ya lo voy completando, que lo mismo, copiamos exactamente lo mismo. Y acá lo voy a aclarar como para que sepa de dónde salió. Em, y después, bueno, la mano de obra, en este caso lo que vamos a considerar es que fija, em, porque la empresa tiene ya sus operarios, la gente que trabaja, que independientemente del nivel de producción, em, va a tener esa cantidad de empleados. Después, esto sería como a corto plazo. A mediano plazo podría llegar a variar la cantidad de trabajadores, pero no es como la materia prima, que yo digo, bueno, compro Profe, según la cantidad perdón. que necesito. Sí, Me parece que la persona que estaba grabando tuvo un problema de internet y pide si podrías grabar vos, porque faltan muchos alumnos que no pueden estar sí. porque, digamos, la clase era el lunes
Y hoy, digamos, hay gente que está cursando, que tiene otras Sí, cosas sí, que sí, no sí, puede sí. estar. Sí, lo que pasa es que no me... No, ahí no, me... ya volví, ya volví. Ah, Ahora sí buenísimo. estoy grabando. Bárbaro, bárbaro. Bueno. Eh, bueno, entonces, este ejercicio, ahí queda ahí. Eran solo estos 4 costos, con lo cual ahí diferenciando entre bueno, lo que es histórico y lo predeterminado y después lo variable y lo fijo, llegamos a distintos resultados para cada uno de los 4 modelos que teníamos. ¿Alguna duda con este ejercicio, con algún número, algún cálculo? No, profe. Buenísimo. Bueno, entonces voy a pasar al otro que es un poquito más interesante, porque tiene como un poco más de costos y de cálculos y es un poco más largo el enunciado, así que nos va a llevar un poco más de tiempo, pero es un poco más interesante como para verlo. Y este se llama la panadería. Entonces nos dice, la fabricación del pan demanda 3 procesos productivos. Amasado y sobado, donde se mezclan las 3 materias primas, harina, sal y levadura, con el agua formando el pastón. Corte y amasado, donde se corta el pastón y se le da al pan la forma según el producto deseado, flauta, galleta, etc. Horneado, donde luego de un horeo el producto es cocido en hornos. Así que tenemos 3 procesos que se van encadenando de esa manera. Primero amasado y sobado, después corte y armado y después horneado. Bueno, después nos dice un panadero que produce solo 2 tipos de pan, flautas y galletas, quiere conocer el costo de sus productos y se dispone de la siguiente información. Dadas las características de sus máquinas, cada pastón, flauta o galleta lleva 150 kilos de harina, pero la fórmula del pastón de flauta es 25 gramos de sal y 5 gramos de levadura por cada kilo de harina, mientras que la fórmula del pastón de galletas es 20 gramos de sal y 10 gramos de levadura por cada kilo de harina. Bueno, después nos dice, tanto el pastón de flauta como el de galleta demandan igual tiempo de amasado y sobado, 30 minutos por pastón. En cambio, el pastón de flauta demanda 2 horas y media de corte y armado, en tanto el de galleta exige 3 horas. Bueno, después nos dice el resto de los costos es de 10.681 pesos por mes. Y acá nos dice se ha hecho la localización de estos 10.681 en 3 procesos productivos correspondiendo. Amasado y sobado 2.782, corte y armado 3.234 y horneado 4.665. Bueno, después nos dice el horno es a leña, se prende una vez por día consumiendo 140 kilos de leña para alcanzar y mantener la temperatura necesaria para el cocinado. Después nos dice, una vez calentado el horno, queda en condiciones de cocinar por 6 horas sin necesidad de consumir más leña. En ese lapso de 6 horas se podría cocinar la producción de 6 pastones de flauta o 5 de galleta como máximo. La panadería trabaja 25 días por mes produciendo distintas cantidades de flauta o galletas según la demanda estimada. Normalmente en un mes se trabajan 65 horas en armado y sobado, 330 horas en corte y armado y 140 en horneado. Se sabe que para cada pastón de flauta se obtienen 155 kilos de producto terminado y por cada pastón de galleta 164 kilos. Bueno, acá nos dice los precios de los insumos, que son, bueno, la harina 575 por 50 kilos, la sal 1 por kilo, la levadura 3,80 el kilo y la leña de 1.000 por tonelada. Y nos pide determinar el costo unitario por kilo de producto según el modelo de costeo completo y el costo unitario por kilo de producto según el modelo de costeo variable. Entonces, bueno, nos está pidiendo esos dos, costeo completo y costeo variable. Solamente
acá no diferenciamos en predeterminado y en histórico porque no nos da la información del ejercicio. Así que solamente hacemos un costeo histórico y un costeo predeterminado, por la información que nos da el ejercicio y también por lo que pide ahí en el enunciado. Entonces, resumiendo un poco lo que fuimos viendo, nosotros lo que vamos a tener son estas 4 materias primas: harina, sal, levadura y leña, y em, tenemos que ir teniendo en cuenta eh, la cantidad, tanto en componente físico como en monetario, que se demanda de cada una de ellas en los distintos procesos que, bueno, vamos a tener el amasado y sobado, del cual sale como el pastón. Después vamos a tener el corte y armado, del cual vamos a tener como salida las piezas armadas, que es, bueno, nada, según el producto deseado, y que va a ser después puesto en el horneado, y allí va a salir el producto final, que va a ser flautas o galletas, ¿no? Dependiendo eh, cuál es el producto deseado. Entonces, bueno, el resumen de esto está como acá, como para tenerlo de guía y ir siguiendo el paso a paso de lo que vamos a tener que ir haciendo. Y entonces lo que vamos a hacer es el costeo unitario por kilo de producto según el costeo completo. Em, entonces, lo que nosotros tenemos que ir completando son, bueno, los distintos conceptos, que son, nada, son estos 4 que ya mencionamos antes. Em, Después, bueno, en realidad son estos 3. El agua es una de las materias primas, pero por lo menos a lo que nos da el enunciado, no tiene costo, con lo cual nosotros las 4 que sí nos dice que tengan costo son harina, sal, levadura y leña, así que esos van a ser los distintos conceptos que vamos a ir utilizando como para ir resolviendo. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que completar primero es, bueno, el componente físico de lo que se demanda. Primero lo vamos a empezar con, entonces, como les decía, para flautas. Entonces, para flautas nos decía, em, esto lo dice acá en el A, bueno, siempre van a ser 150 kilos de harina, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar en ninguno de los que vayamos completando después. Así que después tenemos de sal, y acá sí va variando entre flauta y galleta. De sal nos dice que son 25 gramos, entonces esto va a ser 0,025. Después de levadura tenemos 0,05. Y de leña es el otro que nos decía, esto estaba acá un poco más abajo, que nos decía em, que nosotros necesitamos 140 kilos, y también nos aclaraba acá un poco más abajo la cantidad de horas que nos dura, ¿no? Que nos va a durar para lo que es flauta 6 horas y para lo que es galleta 5. Entonces esto va a ser 140 kilos sobre 6 pastones, lo vamos a poner así. Bueno, después lo que tenemos es el costo lo que sería el componente monetario, que nosotros tenemos 575 la bolsa de 50 kilos, ¿no? Entonces, acá le voy a agregar kilos como para que quede más claro.
Acá está todo expresado en kilos. Entonces acá es importante siempre que la unidad de medida sea la misma, ¿no? O sea, nosotros acá decía gramos de sal y gramos de levadura, y lo que tenemos que asegurarnos es no poner 5, porque después el componente monetario nos lo da en kilos. Entonces nosotros acá en vez de poner 25 pusimos 0,025, que sería pasar de gramos a kilos. Y lo mismo en la levadura, pasamos de 5 gramos a 0,005, que sería en kilos. Eso es importante como para no mezclar distintas unidades de medida, ¿no? Porque acá nos dice entonces el costo por kilo, o bueno, en el caso de la harina, el costo por cada bolsa de 50. Entonces acá lo que hacemos es ir copiando 575 sobre 50, porque no nos da el valor por bolsa de kilos, sino por bolsa de 50. Después nos dice la sal, nos decía un peso por kilo. Entonces esto, 1 por kilo. Después este nos dice 3,80 el kilo de levadura. Entonces 3,80 kilo. Y finalmente la leña nos dice 1000 la tonelada, que pasado a nuestra unidad de medida, que es el kilo, sería 1000 sobre 1000 kilos. Es decir, ese es el costo que nosotros tenemos que considerar. Y acá entonces lo que nos quedaría por hacer es multiplicar, bueno, vamos a hacer la cuenta como para llegar al valor del costo del pastón, ¿no? Entonces nosotros tenemos 150 por 575 dividido 50, que sería este 150 de acá, por el costo de la bolsa dividido los 50, porque nosotros lo que queremos es, o sea, acá como que llegamos a lo que saldría 1 kilo y después lo multiplicamos por 150. Después para la sal, bueno, es un poco más sencillo. Acá simplemente hacemos 0,025 por 1. Y lo que también tenemos que multiplicar, acá no lo había puesto, pero tenemos que siempre 150 por, y acá lo mismo. ¿Por qué es esto? Porque nos decía que esto es lo que nosotros consumimos de sal por cada 150 kilos, ¿no? de harina. Nos decía 150 kilos de harina. Entonces para esos 150 kilos de harina son 25 gramos de sal y 5 gramos de levadura por cada kilo. Entonces nosotros tenemos que multiplicar esto por 150. Entonces, 150 por... Y acá lo mismo, acá vamos a hacer 150 por 0,005 por 3,80. Ahí nos da 2,85, que sería el costo de la levadura para el pastón de flautas. Y el último que nos queda entonces es el de la leña, que lo que tenemos que hacer es 140 dividido 6. Bueno, y acá lo podemos, como para que quede, lo voy a hacer 140 dividido 6 por 1000 dividido 1000. 1000 dividido 1000 es 1, pero bueno, como para que quede que también tuvimos en cuenta los 1000 por tonelada. Entonces, acá lo que hicimos fue, bueno, teniendo en cuenta cuántos kilos de harina, cuántos kilos de sal, cuántos kilos de levadura y cuántos kilos de leña necesitábamos, lo llevamos al costo de cada uno de los pastones que nosotros hagamos para flautas. Y este sería lo que es el costo completo, ¿no? Porque tuvimos en cuenta tanto los costos variables como los costos fijos. Después vamos a ir viendo, cuando hagamos el variable, cuáles son los que tenemos que considerar y cuáles no. ¿Alguna duda o alguna pregunta con estos cálculos o con esta primera parte del ejercicio? Ahora vamos a hacer
lo mismo, pero para las galletas. Y después vamos a hacer todo lo que es variable. Bueno, entonces seguimos. Bueno, después entonces vamos a lo que es las galletas, ¿no? Que también nos lo decía la mayoría de las materias primas que necesitamos, nos las dice en el ítem A. Nos dice, bueno, cada pastón lleva 150 kilos de harina, entonces eso va a ser lo mismo. Y para esos 150 kilos de harina, ahora vemos cuánto de sal y cuánto de levadura y leña necesitamos, ¿no? Pero el costo de esto es lo mismo. Los costos, digamos que lo que es el componente monetario es exactamente lo mismo porque nada, uno compra la sal, la harina, la levadura o la leña, independientemente de para qué lo vaya a usar, el kilo de harina o el kilo de sal o la tonelada de leña me va a salir lo mismo. Eso es indistinto de para qué yo después lo voy a usar. Lo que sí me va a cambiar es el componente físico. Em, entonces, por eso ahí simplemente lo copié y lo pegué en lo que es el componente monetario, porque eso no va a tener ninguna diferencia. Pero sí lo que es la sal, nos decía que para el pastón de galletas son 20 gramos de sal y 10 gramos de levadura por cada kilo de harina, ¿no? Entonces nosotros tenemos 150 kilos de harina y tenemos 20 gramos. Bueno, esto nada, como les había dicho antes, em, no se olviden de completar digo, de convertir la unidad de medida, que siempre tiene que ser, o sea, siempre tiene que ser la misma en el componente físico y en el componente monetario, y además la misma para los distintos ítems que vayamos sumando, porque si no el costo como que no lo vamos a... o sea, lo que nosotros tenemos que llegar es que tanto el componente físico como el monetario estén expresados en la misma unidad. Si nosotros nos dijera la mayoría de las cosas en gramos, nosotros podríamos haber llegado todo a gramos, pero bueno, en este caso como nos hablaba de toneladas, de kilos y de gramos, lo más sencillo era unificarlo en kilos. Y después, bueno, tenemos el de levadura que nos decía son 10. Entonces acá son 150 por 0,10 kilos. Y finalmente el de leña que nos decía por acá, la cantidad de leña que usábamos, nos lo decía acá en el D. Que bueno, el horno de nuevo se prende consumiendo 140 kilos de leña, con lo cual vamos a tener 140 kilos. ¿Y para cuántos pastones nos servía? En el de galletas nos dice en el lapso de 6 horas se podría cocinar la producción de 6 pastones de flauta o 5 de galleta. Entonces acá vamos a poner sobre 5, ¿no? Y ahí entonces ya tendríamos todos los componentes físicos. Los monetarios ya los teníamos que los habíamos calculado anteriormente. Y acá entonces voy a hacer la cuenta, 150 por 575 sobre 50. Después acá es 150 por 0,020 por 1. Después tenemos 150 por 0,010 por 3,80. Y el último es 140 sobre 5 por 1000 sobre... Entonces ahí llegamos a lo que serían los costos de los materiales. Sin embargo, ahí les parece que ya tendríamos todos los costos de acuerdo a lo que nos decía acá en el enunciado o nos faltarían algunos más. Vieron que nos hablaba de los distintos procesos. Nos decía, bueno, el costo de la harina, o cuánto lleva de harina, de sal, de levadura. Después vimos lo de la leña. Pero hay una cosita más que también tenemos que sumar.
Bueno, lo que nos faltaría sería el valor por cada hora de proceso, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos 3 procesos que eran amasado y sobado, corte y armado y horneado? Y acá nos dice cuánto tiempo y demanda cada uno de, tanto el pastón de flauta como el de galleta, en cada uno de los procesos, ¿no? Y acá nos dice el costo que tiene cada uno de estos procesos productivos. Tenemos amasado y sobado 2.782, corte y armado 3.234 y horneado 4.665. Entonces, que son estos 10.681 que son el resto de los costos, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, como cada proceso insume algunos costos más de los que habíamos considerado antes, tenemos que considerar la cantidad de horas que se insumen en el mes en cada uno de estos procesos, como para llegar a la cuota de cada hora utilizada. Y bueno, a partir de eso podemos llegar al tiempo que insume cada pastón, tanto de flautas. En realidad, en este caso va a ser lo mismo el de flautas como el de galleta, porque bueno, nos dice que los tiempos son los mismos por pastón. Eh, en, en lo que es amasado y sobado, en lo que es después el de flauta, vamos a ver que, perdón, eh, en corte y armado vamos a ver que es distinto. Entonces, em, ahora vamos a seguir con esto que les decía. Entonces, ¿cuánto es el valor por cada hora de cada proceso, ¿no? Bueno, acá vamos a poner el costo que tiene cada proceso, que es esto que veíamos acá, 2.782. Lo voy a poner 2.782 como para que quede 3.234 y 4.665, ¿no? Que es esto que teníamos acá. Bueno, acá es va a ser, dividido y dividido. Y después tenemos cuánto tiempo lleva cada uno de los procesos. Entonces, acá teníamos que en amasado y sobado nos decía cuánto tiempo nos lleva por mes. Acá son 65 horas en amasado y sobado, 330 en corte y armado y 140 en horneado. Ese es el tiempo que en un mes nosotros destinamos a cada uno de los procesos. Entonces acá voy a copiar 330 y 140. Y lo que nosotros queremos saber es el valor por hora. El valor que nos lleva a cada uno de estos procesos por hora. Entonces esto va a ser el costo por mes sobre la cantidad de horas que nos lleva el proceso en cada uno de los meses. Entonces ahí llegamos al costo por hora de cada uno de los procesos. Bueno, y después lo que tenemos es, entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es sumar tanto la parte de costos directos, que son los que vimos recién, sumar la parte de los costos indirectos. Y ahí vamos a llegar a lo que es el costeo completo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero para flautas y después para galleta es sumar lo que calculamos primero, que son estos costos directos, a lo que sumamos después, que son los costos indirectos. Entonces, acá, bueno, acá está
copiado exactamente lo mismo que habíamos calculado al principio, que es esto de acá. Estos 1.754, que sería el costo del pastón para flautas. Y después lo que le tenemos que sumar es esto que calculamos recién, ¿no? Nosotros llegamos a que el proceso de amasado y sobado tiene un costo de 42,80 por hora, el de corte y armado de 9,80 y el de horneado de 33 por hora. Entonces, acá copiamos eso mismo y acá lo que tenemos que completar es el tiempo que nos lleva para las flautas, ¿no? Nos lleva acá nos dice que nos lleva para amasado y sobado nos lleva 30 minutos, que sería 0,5 horas. Después, para corte y armado nos dice que nos lleva 2 horas y media el de flauta y 3 horas el de galleta. Y para horneado, esto nos lo dice acá, la cantidad de horas, que son 6 horas, y la cantidad de pastones, que son 5 en el caso de galleta y 6 en el caso de flauta. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero para flauta dijimos media hora de amasado y sobado, después 2 horas y media de corte y armado y 6 horas por 6 pastones, que sería lo mismo que decir 1 hora. Entonces ahí tenemos lo que sería el componente físico para el costo de kilo de flautas. Y entonces lo que hacemos es, bueno, multiplicar el tiempo que demanda el proceso, que es esta media hora, por 42,80, que es el componente monetario que habíamos calculado antes. Y llegamos a estos 21,40. Después, bueno, para corte y armado teníamos 2 horas y media por 9,80, tenemos 24,50. Y para horneado teníamos 1 hora por pastón, porque eran 6 horas para 6 pastones, por 33,32, que es lo que habíamos calculado acá. Entonces, ese es el costo que nos lleva el proceso de horneado. Y entonces ahí sí, si nosotros sumamos todo esto, es decir, los costos directos y los costos indirectos, entonces ahí sí llegamos a lo que es la suma, que es, bueno, 1.754 más estos 3, y nos da 1.834,15, que sería el costo del pastón para flautas. ¿Alguna duda con esto, con la parte del componente físico o el componente monetario que habíamos calculado antes para la parte de indirecta, que serían los 3 procesos? No, profe. Perfecto. Bueno, y para lo que es galletas tenemos que hacer exactamente lo mismo. Solamente que, bueno, habíamos, primero cuando hicimos los costos directos, consideramos vamos a considerar este cuadro, que es el que habíamos hecho para galletas, que era un poco distinto por el tema de la sal, de la levadura y de la leña. Entonces, copiamos eso mismo acá, 1.761, 1.761, que es lo que nos había dado antes. Y después nosotros esto, el valor, lo mismo, el valor que demanda cada proceso, es decir, amasado, corte, amasado y sobado, corte y armado y horneado, la parte de componente monetario es indistinto, no importa para qué se use o sea para flauta o para galleta, el costo por hora del proceso va a ser el mismo, pero lo que va a cambiar es la cantidad de horas que demanda el pastón de galletas comparado con el pastón de flautas, ¿no? Porque nosotros teníamos acá que nos decía, bueno, que para amasado y sobado van a ser 30 minutos, eso va a ser igual.
Después para corte y armado, el de galleta van a ser 3 horas en lugar de las 2:30 que era corte y armado. Y después el otro es el de horneado, que son 6 horas, pero en 6 horas hacemos 5 de galleta en lugar de 6, que es lo que hacíamos para flauta. Entonces, considerando esas diferencias, tenemos acá media hora, que sería 0,5 horas para amasado y sobado. Corte y armado tenemos 3 horas. Y horneado tenemos 6 horas sobre 5. Por esto que nos decía de que son 5 pastones de galleta los que se hacen en 6 horas de horneado, ¿no? Entonces sería como lo mismo decir que 1,2 horas es lo que nos lleva cada pastón, que sería 6 sobre 5. Bueno, lo que es el componente monetario, nada, lo que les decía es lo mismo que habíamos calculado antes, 42,80, 9,80 y 33,32 para cada hora, con lo cual al hacer la cuenta nos da 21,40 para amasado y sobado, que sería 0,5 por 42,80. Para corte y armado son 3 horas por 9,80, es decir, 29,40. Y para horneado es 1,2, que es el componente físico, la cantidad de horas, por 33,32, lo cual nos da 39,98. Lo cual es lo mismo que decir que el costo del pastón para galletas es de 1.852,48. Y acá hay una cosita que nos había faltado hacer, que ahora la completamos en el de flautas, y ahora la completamos también para galletas, que es cuántos kilos, cuál es el costo, digamos, por cada kilo de galleta, ¿no? Porque nosotros dijimos que este es el costo por cada pastón, y lo que nosotros queremos es saber el costo por cada kilo de galleta. Entonces lo único que nos faltaría agregar es esto que nos decía acá, que cada pastón de flauta que elaboramos, por cada pastón obtenemos 155 kilos de flauta, y para las galletas cada pastón obtenemos 164 kilos. Entonces, ahí completando la cantidad de kilos que se obtienen por pastón, llegamos al costo por kilo de galletas. Y lo mismo vamos a hacer acá para flautas, que es lo que nos había quedado pendiente, que son estos 155 kilos para las flautas. Entonces ahí llegamos a 11,83 como costo de kilo de flauta, y 11,30 para el costo por kilo de las galletas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Esto sería lo que es el costeo completo. ¿Algún número que quieran que volvamos a ver, o alguna parte del enunciado que no les haya quedado clara? Bueno, esto igual, como siempre, esto se los subo al campus, como para que tengan, más que nada para el tema de los cálculos, o bueno, para ver de dónde sale cada cosa. Después se los subo al campus, como para que tengan de referencia. Bueno. Entonces, vamos a ir ahora a lo que sería el costeo variable, que es un poquito más fácil porque en realidad lo que es el costeo variable es lo mismo que el costeo completo, pero sin los costos fijos, ¿no? Entonces son prácticamente los mismos números, pero menos líneas. Entonces, dentro de lo que sería la elaboración del pastón, nosotros tenemos estos 4 más estos 3 conceptos. ¿Cuáles les parece que serían los costos variables? Por ejemplo, la harina les parece que es un costo variable que nosotros
de acuerdo a la cantidad de kilos de pastones o de galletas o de flautas que queramos hacer, podemos ir ajustando. Me parece que es un costo variable. Sí, Exactamente. Sí, la harina nosotros podemos usar la cantidad que querramos. No es que, no es que lo tenemos fijo por alguna razón. eh, entonces, bueno, eso sería un costo variable. Después la sal, ¿qué les parece? ¿Sería un costo fijo o también lo tendríamos que considerar para el costo variable? también, ¿no? Exacto, sí. También la sal, de acuerdo a la cantidad que nosotros querramos producir, es la que vamos a utilizar. No es que tenemos que utilizar una determinada cantidad por alguna razón que nos, que nos limite. La levadura, ¿qué les parece? También. Exacto. Nosotros podemos usar la cantidad de levaduras que querramos de acuerdo al nivel de producción que queremos hacer. Y la leña, por último lugar, ¿qué les parece? ¿Que sería fijo o que es variable? Para mí fijo, porque voy a usar la leña una cantidad de horas que ya está sabida, tipo, no voy a usar más que esa cantidad de horas la leña y por esa Exactamente. relación. Muy bien, sí, es así. Porque nos dice, ¿cómo es que nos dice acá? El horno es a leña, ¿no? Se prende una vez por día, consumiendo 140 kilos de leña. Entonces, yo, si quiero hacer, no sé, un kilo de pastón o no sé, lo que sea, poco, tengo que prenderlo con 140 kilos de leña. Y si quiero hacer, em, en vez de, no sé, en vez de 6 pastones, 4, igual voy a tener que usar lo mismo. Y si quiero hacer 6, voy a usar 140. Entonces, como bien decís, lo vamos a tomar como un costo fijo porque em, después más adelante en la materia vamos a ver que hay algunos costos que son como fijos de capacidad y fijos de operación. Eso después lo vamos a ir viendo más adelante en algunas semanas, pero em, en este caso sería como un costo fijo de operación, pero eso después lo vamos a ver más adelante en la materia. Pero de acuerdo al nivel de producción, yo no puedo variar la cantidad de leña que uso, con lo cual lo vamos a tomar, como bien dijiste, como un costo fijo. Y después, bueno, todo lo que son los procesos, em, que acá nos decía la cantidad de horas que se trabajan en un mes, ¿esto qué les parece que es fijo o variable? Estos los vamos a tomar como fijo, porque también nos decía em, como que nos da un costo y no lo podemos separar o disminuir de acuerdo a la cantidad de kilos o de pastones que querramos producir. No es como acá en lo que es sal o kilos que nos decía cuánto lleva cada kilo o cuánto lleva cada pastón. Entonces, no lo vamos a tomar como fijo. Entonces, a partir de eso, ya tendríamos la posibilidad de ir haciendo el ítem número 2, que es costo unitario por kilo de producto según el modelo de costeo variable. Acá nada, lo importante es hacer lo que hicimos recién, que es determinar cuáles son los costos variables. Y después simplemente es de lo que habíamos hecho antes, copiar. Bueno, ese es el que les mostré recién, es el de galleta, así que sería este de acá. Es esto mismo, 1725, 375 y 285. Es esto de acá. Entonces, acá llegaríamos a lo que es el costeo variable por pastón, nos da la suma de estos tres, que sería 1731,60. Y lo que nos pedía era el costo por kilo, entonces bueno, considerando que de cada pastón obtenemos 155 kilos de flauta,
que es lo mismo que hicimos acá. Entonces el costo a partir del modelo de costeo variable nos da que el costo de kilo de flauta es de 11,17. Ahí llegaríamos al costo del kilo de acuerdo a este modelo. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo para galletas. Acá dice costeo completo, pero es variable. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las galletas. Entonces nosotros ya determinamos cuáles son los costos variables, que de todos los que teníamos son la harina, la sal y la levadura. Entonces simplemente copiamos, repetimos lo mismo que ya habíamos puesto antes, que es el costo tanto de la parte de componente físico como monetario, que llegamos al costo del pastón con estas tres materias primas. Entonces tenemos acá esto mismo, lo cual suma 1.733 como costo del pastón. Y si nosotros quisiéramos saber el costo por kilo, de nuevo, acá abajo nos decía que cada pastón de galleta obtenemos 164 kilos del producto final, con lo cual por kilo nosotros tenemos un costo de 1.733,70 dividido 164, es decir, 10,57. Y ese sería el costo por kilo de acuerdo al modelo de costeo variable. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? ¿O con alguna parte, algún concepto, algún número? No, profe. Buenísimo. Bueno, por hoy teníamos esos dos ejercicios. El más tal vez como para repasar previo al examen o demás, este es un poco más importante, o no sé si importante, pero es un poquito más interesante, un poco más complejo, entonces está bueno ir viendo el paso a paso y revisándolo. Así que, nada, con esto estaríamos. Así que, bueno, nada, gracias por sumarse.